Tenemos hoy con nosotros, tenemos la suerte de contar por una parte con el director del INAP, que será la primera persona en hablar, en introducir un poco el tema de la sesión de hoy, y contaremos con Javier Cuenca como ponente, que va a hablar de Más allá del Través, el título de la ponencia, qué reformas necesitamos para impulsar un nuevo aprendizaje del que tanto estamos hablando. La secuencia de la sesión va a ser esa. Después de Javier Cuenca tiene preparada una charla de en torno a 20 minutos, porque lo que queremos luego es dar pie a responder a aquellas preguntas que queráis formular. Las preguntas las podéis formular bien a través del chat y luego nosotros se las pasaremos a Javier para que pueda responderlas, o una vez que acabe Javier podéis levantar la mano a través de participantes y nosotros os iremos dando la entrada a todas aquellas personas que hayáis levantado la mano, ¿vale? Como cuestiones técnicas, y deciros que esto se está grabando, que aquellas personas que no queráis aparecer en la grabación es tan fácil como detener el vídeo en la barra inferior a la izquierda. Sí agradecemos que tengáis todas las personas, que veo que además ya Zoom se ha usado mucho, que tengáis los micros cerrados para evitar que haya algún tipo de interferencia en el sonido. Y bueno, y eso es todo. Sin más, empezamos ya con la inauguración de la webinar por parte del director del INAP, Mariano Fernández, y a continuación Javier. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias, Carmen, gracias a todos los organizadores, a la subdirección y, en fin, a todos los presentes por esta invitación. ¿Qué puedo yo decir que no imaginéis sobre la importancia del aprendizaje? Para eso estamos aquí, para eso estoy yo, para eso está todo el personal del INAP, y es un tópico que, bueno, que vivimos en la sociedad de aprendizaje permanente, que ninguna organización, y eso incluye el servicio público y un Estado, puede funcionar adecuadamente si no es capaz de aprender al menos, digamos, al mismo ritmo al que cambia su entorno, el entorno en el que trabaja. Sabemos que esto es una vieja discusión en torno al EBEP o TREBEP, como queráis, en torno al papel de la formación entre los funcionarios. Parece que ya vamos avanzando hacia la idea de que el aprendizaje y la formación del funcionario, del empleado público, no es solamente un derecho, que lo es, sino también una obligación, que no es solamente un ritual, sino que es también algo que debe acreditarse, en lo que debe acreditarse el aprovechamiento, que no debe ser simplemente el producto de una planificación burocrática o de una especie de mercado de las apetencias, sino que debe responder a impulsos múltiples desde las políticas de las propias administraciones y los proyectos de futuro que tienen, las necesidades de formación de las unidades y también lo que las personas como desarrollo profesional desean. Yo creo que todo esto se abordará hoy. El título de la conferencia no podía ser más oportuno: incentivar la formación. Claro, incentivar la formación es algo evidentemente cierto, pero en el mundo de la formación aquí, y seguro, y en el mundo del que yo venía, que era más el de la educación reglada, siempre teníamos una discusión sobre si son incentivos o obligaciones que hay. A mí me gusta una metáfora que utiliza Petit, que es extendiéndose sobre la idea de la mano invisible. La mano invisible, pues, es el mercado, donde funcionan los incentivos. Digamos que aquí los incentivos serían las recompensas. En ese sentido, pudieran ser las recompensas, ventajas o evitación de riesgos o lo que sea que el funcionario y el empleado público pudieran obtener o lograr acudiendo y aprovechando la formación, incentivos a la formación. Pero Petit decía, está bien la mano invisible del mercado, pero también hemos de contar con la mano intangible de la cultura y la mano de hierro, el poder. Y para mí esa fórmula, que la ha trabajado anteriormente en el caso del profesorado, me parece que es también válida aquí. Si queremos que funcione bien la formación, el mejor instrumento es la mano intangible. El mejor instrumento es la cultura, es decir, es cuando el funcionario, el empleado público, el servidor público sabe, cree, está convencido
de que debe formarse y desarrollarse profesionalmente y, por lo tanto, aprende, acude a las oportunidades de formación y aprendizaje, etc. Ahora, también es verdad que las organizaciones deben, bueno, salvaguardarse frente a eso y que además deben proporcionar, digamos, zanahorias, por así decirlo. A la larga, el buen funcionamiento de la mano intangible depende también de que estén siempre disponibles la mano invisible y la mano de hierro. Es decir, hacen falta incentivos y hacen falta controles para que las cosas avancen simplemente sin necesidad de ellos, ¿no? Yo creo que Javier Cuenca algo nos dirá sobre eso. Saludos, Javier. Saludar a un hombre, bueno, triplemente colega, ¿no? Como empleado público, como exdirector del IVAP y como profesor universitario. Y además, digamos, con el atractivo añadido hoy de estar en ese mundo a la vez omnipresente y a la vez recóndito, que es el de las administraciones locales, ¿no? Que, bueno, pues son menos visibles en el conjunto, no para el ciudadano a pie, pero sí en el conjunto que las grandes administraciones central, autonómicas, etcétera. De manera que, bueno, gracias por estar aquí y seguro que aprendemos mucho hoy. Adelante, Javier. Mariano. Bueno, pues agradezco tus palabras. Bueno, para mí me siento honrado por estar aquí. Gracias a Carmen, a Diana y a Jesús. Sobre todo por la invitación de una comunidad que tengo que reconocer que la etapa en el IVAP me imprimía sus curaciones semanales para, digamos, aprender algo relevante sobre cuestiones de formación. Por lo cual, cuando he tenido la ocasión y de asistir al debate que además seguí sobre el tema de si hasta qué punto era conveniente o no la reforma legal, ¿verdad? Pues bueno, digamos que fue también un incentivo para mí, por cumplirlo en este caso, y para debatir acerca de, si puedo, perdón, de la conveniencia de la reforma legal. Voy a abrir la presentación. ¿No? En teoría poder entrar. ¿Deberíais verla? ¿Se ve? ¿Veis la presentación? Se está abriendo ahora. Ahora se ha abierto, Javier. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a ver. En estos 20 minutos, porque antes comentamos también que tenemos interés en participar, en que participéis, el enfoque que yo voy a tratar de dar, es decir, siendo consciente de destinatarios, no voy a hacer, digamos, tampoco ninguna reflexión de orden demasiado jurídico. ¿De acuerdo? He intentado que sea más institucional, más conceptual, y en la comunidad planteaban 3 preguntas, o mejor dicho, 3 grandes temas, los cuales yo trataré de dar respuesta, que es el contexto y si continúa siendo la EBEP una herramienta básica o una herramienta, digamos, útil, como lo fue en el año 2007, para renovar la formación. Si también esta sería, digamos, el segundo bloque de preguntas, sigue siendo una palanca que da mayor protagonismo a la carrera horizontal y si al no desarrollarse la evaluación de desempeño estamos con un cierto lastre. Y finalmente el tratamiento de la formación, una cuestión unánime y que tengo que decir también que surge, bueno, pues digamos, prácticamente en todos los foros. Voy a tratar de comentaros alguna reflexión que os pueda aprovechar. Yo sí que anticipo en este caso, voy a tratarlo, porque en estos 20 minutos, bueno, pues digamos que, aparte de referirme al tema del debate, veré también, bueno, pues digamos que la cuestión de la reforma viene, bueno, pues hay que tratar en primer lugar referirse cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas, ver si realmente hasta qué punto es o no un problema legal. Yo creo que merece la pena volver a repasar lo que dice el Estatuto Básico del Empleo Público y yo creo que nos llevaremos a una sorpresa. Combinar algún ejemplo de aplicación de la tesis que yo sostengo, al final, bueno, pues una breve reflexión. En la cuestión del debate, ¿de acuerdo? Sobre la reforma del marco normativo. A pesar del escepticismo, porque yo tengo una cierta visión laica de estas cuestiones, sí que en primer lugar, pues bueno, nos puede venir bien, es conveniente. Yo creo que en cierto modo el contexto lo demanda, por muchas cuestiones de agenda que ahora veremos. Lo que sí que defiendo es que, en primer lugar, que bueno, ni el EBEP ha agotado toda su potencialidad. Yo creo que el EBEP, y ahora lo explicaré aunque fuera someramente, ni por asomo, hemos agotado, digamos, todo el potencial que tenía como marco legal.
pero hay que ser consciente de que los problemas que tenemos en el ámbito público no son problemas exclusivamente legales ni tampoco las soluciones. No sé que en este país tenemos también mucha tendencia a confundir leyes con políticas públicas. El hecho de que, como dice algún colega, que además acaba de salir de publicar un post interesantísimo, como es Rafael Fernández Asensio, yo creo que el hecho de que no tengamos políticas de función pública en los últimos 13 años, pues probablemente digamos que trascendería la cuestión legal. Sentado que algún tipo de marco normativo, porque tiene alguna debilidad, esto es innegable, haría falta, yo sostengo, y este es un argumento que debatí con otros colegas, más que una reforma completa, lo que necesitamos es algún tipo de reforma enfocada. Esto yo creo que es bastante realista. Todo, digamos que, en fin, si miramos lo que puede llamarse la conversación pública, mantenemos sobre la administración, yo creo que grandes reformas rupturistas, el contexto es poco. Realmente sí que, y este es el tercer argumento que quiero desarrollar, la gestión del aprendizaje en la carrera, como elementos críticos, yo creo que depende de que sepamos leer, y yo, como veremos, lo llamo las mesas separadas, el punto donde convergen la mirada jurídica y la mirada, digamos, más formativa, la mirada más gestora, que es el título quinto del Estatuto del Empleo Público o el respectivo de las leyes autonómicas, ya sea, todas lo han reproducido. Ahora trataré el entorno. Vamos a ver, antes de ver toda la parte de los desafíos. Venimos de un entorno hasta marzo del 2020, donde, en fin, ahí poníamos, los textos que pongo son textos que tenéis disponibles en PDF. Bueno, pues en la práctica, digamos que estamos reflexionando acerca de hasta qué punto impactos como la digitalización, el cambio tecnológico, bueno, pues ponían en cuestión sobre todo la capacidad de los poderes públicos para gobernar de modo efectivo el entorno. Decíamos que teníamos pocas capacidades significa que teníamos pocos perfiles, una aproximación inadecuada, en fin, para afrontarnos a manifestaciones como, en fin, para mí eran ejemplos, los vehículos de PC, los alquileres, los patinetes, teníamos problemas de gobernanza pública. ¿De acuerdo? Tenemos lo que se llaman las FAGA, las grandes tecnológicas, que en cierto modo, digamos, ponían en cuestión la propia capacidad de gobernanza pública. En estas, porque ahora es importante, en fin, caer la cuenta de que afrontamos una crisis sobre otra crisis, tenemos otro elemento disruptivo como es la pandemia de la COVID. Y como decía, más era interesante porque lo decía en el suplemento de Ideas del País de este domingo, como decía Daron Acemoglu, que tiene un libro interesante sobre cómo evolucionan los países, indicaba el contexto de después de la crisis de la pandemia como una suerte de coyuntura crítica. Vamos a ver, aterrizando un poco más, ¿qué problemas tenemos en el ámbito público? Pues sintetizando mucho, y hay autores que yo creo que lo detallan, ¿no? Pues tenemos el reto de la transformación digital, es decir, después de la tercera prórroga, se supone que octubre de este año entrará en vigor las leyes gemelas, las leyes 39 y 40, ¿no? Y seguimos arrastrando los pies. Tienes un problema durísimo de renovación generacional en los próximos 10 años, con el impacto de las jubilaciones y el problema social de reclutamiento. Y tenemos una cuestión que pasaré también por encima, pero me gustaría referirme, que es la cuestión de la temporalidad en la administración pública. Y la sentencia que acaba de venir, en este caso, del Tribunal de Justicia. ¿Qué es lo que evidencia la pandemia para esos problemas? Y es conveniente que lo tengamos para ver la conveniencia o no de la reforma del marco normativo. Hemos tenido problemas de debilidad en la respuesta de los sistemas de gestión, no tanto de las personas. Yo creo que hemos demostrado poca capacidad de adaptación, se evidencia algún problema de carencia de datos, de cultura de transparencia, de diseño y gestión de políticas públicas, y ahora mismo estamos debatiendo, yo creo que en todas las administraciones públicas, estamos negociando la cuestión del teletrabajo, una cierta sensación de que tenemos poca madurez organizativa. ¿De acuerdo? La cuestión que también me gustaría un poco apuntar, cuando hablamos de problemas, y yo esto siempre se lo digo a colegas, del ámbito más jurídico o del ámbito más gestor. Para mí, la cuestión que tenemos en nuestro país de la precariedad laboral en la administración pública, en cierto modo es la piedra de toque, y el concepto es interesante porque la piedra de toque, como la definición que da la RAE, es como lo que permite, digamos, ver hasta qué punto el valor de una institución, eso no es lo que se dice. Tenemos en estos momentos 900.000 interinos, 2.800.000 empleados. ¿De acuerdo? Varias comunidades autónomas y la inmensa mayoría de entidades locales superan el 35%. Con lo cual,
tiene algo de ejercicio retórico, no pocas administraciones públicas, el debate excesivamente teórico. Pero hay que ser consciente de qué es lo que explica la temporalidad, porque no únicamente es la tasa de reposición de efectivos o los efectos de empleo público. Es decir, he sentado que tenemos un problema endémico de muchos años, que se explica también, bueno, pues evidentemente por la rigidez de la selección, por la demora y por la tardanza, por la desconfianza ante un sistema de selección que yo creo que ya está con su canto de cisne, y también, como yo vengo sosteniendo, por las bajas capacidades de gestión. Es decir, en no pocas administraciones públicas, la flexibilidad gestora la da el personal precario. Hora contratado laboral, hora interino o hora simplemente becario de universidad. Es decir, que hay que ser consciente de que esto es un endemismo público que hay que afrontar y que ahora seguramente afrontaremos de forma en verano. En definitiva, la administración española lleva periódicamente cada 15-20 años procedimientos que, como dijo en el informe del grupo de expertos del año 2005, esta dinámica de personal temporal y estabilización posterior pone seriamente en cuestión el sistema constitucional de garantías. Y que cuando hablamos de selección de sistema de mérito, de administración meritocrática, yo creo que hay que aterrizarlo con un punto que es realista, porque es un problema que no es tanto del mundo del AGE, pero sí de la comunidad autónoma. Yo creo que también aquí, pues en fin, como dice, yo creo que está, como dice un amigo Miquel Gorriti, yo creo que no es cuestión de diagnósticos, creo que estamos sobrediagnosticados en la administración española. Ahí tenéis, porque no me he resistido a ponerlos, los últimos estudios acerca de qué es lo que cabe hacer, y el último, bueno, fue el informe de la CORA, pero tenemos también muy buenas referencias, que yo también, digamos, siempre en todas las sesiones formativas, siempre trato de darle, porque además son muy buenas, tengo muy buenas recomendaciones acerca de por dónde tiene que ir el sector público de la administración de un país desarrollado y que es conveniente. Bueno, hablando de escuelas de formación, tenemos el National School of Government del año 16, de la OCDE, el documento de skills para for high performing, para los altos rendimientos del servicio público, que insistirá sobre un tema como son las competencias, los skills, y tenemos el borrador no, ya es una recomendación, sobre el liderazgo y capacidad del servicio público, que no está en castellano. Es un documento de 10 páginas, incluye una magnífica referencia y recomendación acerca de qué es lo que debería hacer la administración pública de París, de cualquier país desarrollado. Además, es un documento válido para la AGE, para comunidades autónomas, incluso para grandes empresas. Por esto que decía, la evaluación más reciente que tenemos en nuestro país acerca de qué es lo que va mal en nuestro sector público, nos la hizo la OCDE, y esto está también publicado en un libro del INAP, que se llama España de la reforma administrativa a la mejora continua, muy interesante. Además, digamos que esto es lo que tenemos que, contra estos desafíos, lo que debemos analizar, que, digamos, nos indicaba 3 cosas, refiriéndose a la AGE, ¿de acuerdo? Porque el nivel organizativo no es igual en todas partes, que serían recomendables. La primera, adopte usted un enfoque estratégico y a largo plazo y céntrese en adoptar un modelo de competencias como eje de la gestión de recursos humanos, como hace la mayor parte de los países. Segundo, delimite usted los puestos de trabajo. Yo creo que ya empezamos a meternos en cuestiones que nos tienen que sonar. Y en tercer lugar, ordene usted la carrera de la movilidad interna mediante la estandarización de competencias, como es usual en el resto de administraciones públicas de países desarrollados. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una breve referencia sobre este documento que tenéis disponible, que es la recomendación sobre el liderazgo y capacidad del sector público. En primer lugar, y vuelvo a insistir lo mismo, hablar de función pública, porque lo importante sería que lograra entrar por fin en la agenda pública, no es un debate de funcionarios como pudiera parecer. ¿De acuerdo? Lo que tiene que ver con los servidores públicos y con su gestión es un componente esencial de la gobernanza pública y la calidad democrática. Son distintas el bajo nivel de debate. Vuelve a insistir en ese enfoque estratégico, ese enfoque a medio plazo, y en centrarse sobre todo en identificar cuáles son las capacidades críticas, ¿de acuerdo?, que debe primar la administración pública de un país desarrollado. Bueno, aterricemos. Tenemos claro ya lo que son problemas, desafíos. Os pido disculpas porque soy consciente de que voy rápido. Ante estos desafíos, ¿qué es lo que dice el texto legal? El EBEP. Yo sigo hablando del EBEP, no es una manía mía, yo jamás hablo de TREBEP, porque para mí sigue siendo sorprendente cómo se dictó un texto refundido en el año 2015 para refundir simplemente un precepto que habían cambiado 2 artículos. ¿Vale? Dicho lo cual, en la práctica el texto sigue siendo el texto legal del año 2006. Bueno. Perdón.
¿Qué es lo que dice el EBEP? ¿De acuerdo? El EBEP del año 2007. ¿Cuáles fueron las grandes innovaciones? Bueno, la carrera horizontal, la evaluación de desempeño, la cuestión del código ético, los valores y la dirección pública. ¿Es un problema legal? En gran medida no, porque, digamos, la aplicación está inédita. Conviene que trascendamos más allá de la mirada normativa. Fijaos, el artículo 20, es el que habla de evaluación de desempeño, tiene una magnífica definición, porque, digamos, que cuando dice que es obligatoria, define la evaluación de desempeño como la medición y evaluación del logro de resultados, que es una definición clásica en el derecho a la función pública, cuando hablamos de productividad, pero introduce una noción que, en fin, perdón, pero sigue siendo tecnología punta. Es la de conducta profesional, la de comportamientos asociados a un puesto de trabajo. Cuando hablamos de carrera horizontal, aquí sí que hay alguna debilidad, como veremos, y la define como progresión, y la exposición de motivos del EBEP del año 2007, ¿de acuerdo?, conceptuaba la carrera horizontal como una carrera basada en el desarrollo de las competencias. Este es un término que desapareció en la tramitación legislativa, el término de competencias, y en el rendimiento. ¿De acuerdo? Digamos, cuando hablamos también de inadecuación de perfiles, el artículo 75.1 del EBEP, bueno, digamos que nos dice que la administración se organiza de manera clásica en cuerpos y escalas, pero introduce una noción que yo creo que no hemos aprovechado, ninguna comunidad autónoma. Cuidado, las funciones se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades, u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de procesos selectivos. Esto dice la legislación básica. Pero sigamos mirando, por ejemplo, la cuestión de la planificación estratégica. El artículo 69 define planificación estratégica a un nivel con una factura técnica impresionante. Además, el artículo 69.2 es casi, digamos, un pequeño recordatorio de cómo se hace la planificación. Diagnóstico de necesidades, definición de perfiles cuantitativos y cualitativos y todo el repertorio. Cuestión distinta es cómo está redactada la oferta de empleo público. Que ahí yo sí que creo que tenemos, como veremos, un cierto talón de Aquiles. Y pasando por encima también la cuestión de los sistemas selectivos. Bueno, cuando hablamos de sistemas selectivos, es un debate que hemos tenido también en algunas escuelas y en algunos seminarios, yo siempre recomiendo mirarse el artículo 61 del Estatuto Básico del Empleo Público. El artículo 61 dice dos cosas. Primero, tiene que haber efectivamente unas pruebas de comprobación de conocimientos. El ejercicio práctico es obligatorio, más. Pero a partir de ahí, usted puede hacer cuantas pruebas de capacidad entienda que son preceptivas de orden analítico y la realización de ejercicios que demuestren, en fin, habilidades y destrezas y cualquier otra técnica. No es un problema. ¿Cuál es el problema de las técnicas de selección? Pues el talón de Aquiles lo tenemos en la configuración de los órganos de selección. Y somos un país, frente al resto del resto de Europa, que selecciona su función pública mediante órganos amateurs que se constituyen y desaparecen sin capacidad de aprendizaje. ¿De acuerdo? Mientras que, en fin, ahí apuntamos la selección a través de institutos y escuelas como un mecanismo, digamos, en fin, que permite una cierta seguridad jurídica y una cierta capacidad técnica, pero que en este caso en España no podemos, porque por mucho que adoptemos todas las técnicas, las personas que digamos, reposicionarse por proceso selectivo, siguen siendo personas, digamos, que son llamadas para un único cometido. Y efectivamente el tema de la formación sí que en el EBEP tiene un tratamiento insuficiente. ¿Veis? Ponerlo como un derecho de la persona empleada pública y como un mero principio de conducta. ¿Vale? Bien, ¿dónde está una cierta insuficiencia que es de orden normativo y también cómo hacemos las cuestiones? Vamos. Yo creo que, y antes hacía referencia, todas las leyes de función pública, todas, o sea, la ley de función pública define lo que es la relación de servicios. Acceso, derechos y deberes, situaciones administrativas, régimen disciplinario, pero todas tienen un capítulo, ya sea la estatal, el EBEP, ya sea la de Extremadura, la de Galicia, la de Castilla-La Mancha o la valenciana, que es el núcleo de la gestión organizativa de recursos humanos en cada administración. ¿De acuerdo? Es el que habla del sistema de ordenación del empleo. Y es el que somos incapaces de aplicar y visionar de manera conjunta. Porque nos encontramos con que función pública va por un sitio y finalmente quien se ocupa de la formación y de la dirección va por otro. ¿De acuerdo? Que es verdad que el EBEP tiene varios puntos débiles. El primero, y es que siendo tan relevante la noción de puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo es una doble realidad, el puesto de trabajo es una realidad organizativa, son tareas necesarias, cuyo desempeño requiere unas capacidades específicas,
Y es también una realidad jurídica. El puesto de trabajo es lo que conecta al empleo público con su propia institución y es la que define el Estatuto de Derechos y Deberes. La paradoja es que el EBEP, privando tanto el concepto de puesto de trabajo, no se molesta en definir. Esta sí que es una insuficiencia notable del texto. Una insuficiencia que han corregido todas las comunidades autónomas que han aprobado leyes después del EBEP. Pero sobre todo esta insuficiencia es la que limita algo que sí que debería ir, no garantiza que se aplique, que debería ir en el texto, en el marco normativo, que es la definición de perfil profesional. El puesto de trabajo es importante porque, como dice el propio informe que lo recogía, digamos, para desempeñar un puesto de trabajo se requiere, digamos, que son necesarios unos requerimientos de desempeño, entendiendo por tal la expresión de conocimientos, aptitudes, habilidades, en definitiva, lo que la OCDE llama en un caso skills o en otro competencias. ¿No? Justamente las competencias técnicas, las transversales y las digitales. Mal podemos hacer y podemos conectar la formación como pivote de la selección y de la carrera y la movilidad si el propio legislador, que le da tanta importancia, tiene ese fallo, digamos, clamoroso de omitir lo que es la definición de puesto y sobre todo de lo que son la definición del perfil profesional. Porque ¿cuál es la utilidad del perfil profesional y del puesto de trabajo? Bueno, un puesto de trabajo que cabría hacerlo como han hecho en el País Vasco, y creo que esto Miquel Gorrito lo puede contar muy bien, a partir de definiciones normalizadas. Pero también a partir de ahí el perfil profesional. Y el perfil, nos recomienda la OCDE, el perfil tiene que definirse y tiene que estandarizarse. Y tiene que haber algún tipo de definición normalizada. Porque es ahí donde podemos automáticamente anudar la oferta formativa, favorecer y estimular lo que decía el director, incentivar que el empleo público curse la formación que nosotros hemos configurado como necesaria y en cualquier caso digamos que tiene una consecuencia retributiva. Hay que hacer una doble tarea, normativa, incluyendo lo que no tenemos, y técnica, normalizándolo, que algo hay. Yo recuerdo ver en el IVAP la definición de competencias que hizo el Instituto Andaluz de Administración Pública. Pero lo que es impensable es que no tengamos definiciones estandarizadas. No debería costar tanto. Por ejemplo, la cuestión de las competencias digitales, alguna escuela yo creo que ha hecho un trabajo notable, ahí tenemos la EGIAP de Murcia, que estandarizó el perfil de competencias digitales. Yo creo que esa tiene que ser la línea de trabajo. Pero el legislador tiene que tomar la molestia de definir de qué hablamos cuando hablamos de puesto de trabajo y de qué hablamos y por qué es importante lo de perfil, sobre todo diciendo que el perfil tiene que anudarse a los procesos de selección, carrera y formación. Esa es, por así decir, la omisión que tenemos en el texto legal. Por tanto, ¿qué es lo que debería en este caso tener presente el legislador básico? El legislador básico, digamos, lo que habría que pedirle, con una visión más pragmática de palancas, y no tanto una reforma legal, es que se enfocara en estas tres prioridades. En poder favorecer el reclutamiento y la selección del talento público que en este momento carecemos, lo que decíamos de la renovación generacional, una visión más exigente del aprendizaje y, sobre todo, favorecer y propiciar la modernización de los sistemas de gestión de las personas. ¿De no hace falta una reforma legal que hable de situaciones administrativas, ni de régimen disciplinario, ni de clases de empleo públicos. Porque ahí simplemente os sugiero 4 o 5 puntos, y no me voy a extender, pero que sí que son los que en una situación como la actual sí que propiciarían, más son reformas, digamos, no muy costosas, técnicas, pero de una visión, digamos, más posibilistas. Bueno, pues digamos que en cualquier caso, pues una visión de la relación de puesto menos defensiva, lo que decíamos de la definición de puesto del perfil, evidentemente cambiar la regulación de la oferta de empleo público, que esto sí que es algo que le compete al legislador básico, y no pueden hacer las comunidades autónomas. Tenemos un verdadero talón de Aquiles en reclutamiento. Cuando hablamos de una oferta de empleo público de aprobación anual, sí que es necesario regular de manera más ambiciosa la formación, concretando el deber de actualización, y desde luego, a la medida de lo posible, si no lo hace él, deberían las comunidades autónomas centrarse en la dimensión organizativa de la sociedad. Por tanto, digamos que es un poco la respuesta que yo decía, es una primera respuesta que decía la comunidad. ¿Reforma sí o no? Bueno, pues con todo el escepticismo, sí que haría falta una reforma aún modesta, una reforma tipo, como diría como diría Senge, una reforma tipo palancas, no una gran reforma normativa. Yo por la cercanía, y más que nada por ilustrarlo, sí que, por ejemplo, porque acaba de entrar el 4 de marzo el Parlamento Autonómico, y yo creo que ilustra bien esto, bueno, pues me permito también, y porque me resulta cercano,
dejando claro que aquí lo que contamos, en cualquier caso, digamos, es la opinión mía, no la de la Generalitat. Y esto, en cierto modo, digamos que tenemos un ejemplo de reforma legal en un trámite que es el de la reforma de la Ley Valenciana de Función Pública, donde ahí sí que, por ejemplo, sí que ponemos una definición de puesto de trabajo, pero sobre todo, si lo veis, es importante lo que decimos del perfil de competencias. Porque sí que decimos que es la expresión de los conocimientos, experiencias, destrezas y capacidades necesarias para contribuir a la obtención de resultados de la organización. Es decir, hablar de contribuir a la obtención de resultados es relevante en un momento como el actual, donde cuando, por ejemplo, tratemos de articular el teletrabajo, digo, del puesto van a ser relevantes, van a ser imprescindibles. Pero sobre todo, sí que tenemos ese mandato que luego obligará a trabajar muy mucho, porque no todo es reforma legal, de decir que ese perfil es el que hay que tener en cuenta para organizar la selección, la movilidad y la carrera, y para, desde luego, organizar la oferta formativa. ¿De acuerdo? ¿No hay alguna cosa más? Hacemos también la obligatoria la planificación de recursos humanos a partir de administraciones con más de 50 trabajadores. Y por lo que se preguntaba la comisión también, la comunidad, pues sí que hay un tratamiento amplio del aprendizaje. Aquí hay bastante circulación, es decir, decimos una definición de aprendizaje que está tomada, no inventamos tampoco nada, no se inventa nada, de la definición que hacía el País Vasco de aprendizaje planificado. Lo que sí que decimos es alguna cosa que es pertinente a lo que está debatiendo la comunidad. En primer lugar, abrimos la formación a no únicamente los empleos públicos, sino a aquellas personas interesadas en acceder al futuro al empleo público. Tiene sentido que hagamos oferta formativa que únicamente pueden tener funcionarios. En segundo lugar, la orientamos, y la formación está orientada a la configuración de los perfiles. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, digamos que sí que es verdad que hacemos obligatorio el deber de formación. Y luego también se introducía un principio de evaluación del aprovechamiento de la actividad formativa. De hecho, hay todo un título, que es el título, un capítulo específico con reservativos. Bueno, para ir concluyendo, porque yo creo que hay preguntas interesantes, no hacerlo más largo, un poco, en cierto modo, alguna conclusión preliminar. Yo creo que sí que un momento como el actual es conveniente, al menos, en que la agenda pública introdujera la necesidad de que cuando se habla tanto de darle capacidad a los poderes públicos, la reforma de la función pública debería entrar en la agenda legislativa. Sí que es verdad que yo soy escéptico, ¿de acuerdo?, con que esa reforma, digamos, deba venir del consenso político. Estoy convencido, y apostaría por ello, a que sería más sencillo el consenso social. Yo antes os decía, y hacía referencia al personal interino, estoy convencido que después de la sentencia del 19 de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tema de los interinos, donde cada semana tenemos un sobresalto, pues está ahí llamando a la puerta. Probablemente, digamos, va a ser el foco del acuerdo, va a ser el foco de lo que acabe siendo quizás el tercer acuerdo para la mejora del empleo público. Yo aquí sí que me atrevería a insistirle a los agentes sociales y al gobierno que ese tercer acuerdo para mejorar el empleo público debería ser ambicioso, debería, en cierto modo, anticipar medidas de eficiencia, como estas que estamos apuntando. Y digamos, medidas con RPTs, con puestos y con perfiles. Por tanto, estaríamos hablando de una reforma puntual que, en fin, no sé si soy optimista, pero iría un poco con lo que comentaba la ministra. Es decir, se habla de una reforma puntual del EBEP, ¿de acuerdo? Y sí que sería conveniente que hubiera una reforma puntual del EBEP y que la AGE sacara su propia ley de función pública. Una vez que el marco normativo acompañe la implantación de la innovación a pie de obra, en la práctica funciona como es la innovación, es decir, por difusión y por imitación. Yo creo que en este país estamos ayunos de ver experiencias reales de aplicación de esto que estamos hablando. ¿De acuerdo? Por tanto, una diputación hay, algún gran ayuntamiento, yo creo que el mundo local está innovando, pero también es verdad que necesitamos que esto que echamos en falta en relación con la carrera y en relación con la formación se ponga a nivel legislativo. Y sobre todo, en fin, y aquí cuento una experiencia personal, sí que debería converger, es decir, esa mirada jurídica a la gestión. Yo tengo una sensación que siempre he criticado colegas, de que siempre que los de función pública hablamos de RPCs, plantillas y requisitos de desempeño, ¿de acuerdo?, no nos hablamos con la gente que lleva formación. ¿De acuerdo? Cuando justamente el título quinto del EBEP, si de algo habla, es de gestión de recursos humanos. De aquello que decíamos de la mirada jurídica, pero también la gestora. En la práctica, esto implica, por ejemplo, para comunidades autónomas, que la reforma deben ir de la mano institutos y escuelas de administración pública, pero también las áreas de
acuerdo? En fin, yo espero haberos contado alguna cosa que no sepáis, pero como ahora tenemos el partido de vuelta con las preguntas, pues es lo que quería contaros. Yo creo que no me he pasado mucho y, en fin, os animaría a que planteéis cualquier duda que podáis tener. Bueno. Vale. Jesús. Yo simplemente, Carmen, si me dejas. ¿Sí? Sí, Jesús. Bueno, decir que, Javier, que el partido, ya no hace falta partido de vuelta porque el partido de ida lo has ganado por goleada. O sea que ha sido las expectativas que teníamos. Julio, debate final, algo que llevamos, como el profesor Jiménez Asensio viene diciendo y tú has comentado, desde 2007, con la frustración permanente del no desarrollo, no sabíamos cuál era el límite y si podíamos, no teníamos la seguridad, los dinamizadores de la comunidad, de que fuese un tema relevante. Y yo creo que a poco que nos hemos ido metiendo, decía yo al principio, ha ido de menos a más. Y ahora tú has hecho ya, efectivamente, has puesto, a mi entender, los puntos sobre las IES. Teníamos las dudas, planteábamos cuál debería ser el calado de la reforma. Perdón. Efectivamente, el EBEP en su concepción inicial ya daba un margen muy elevado, pero no había habido capacidad después y no sabíamos si era sustantivo la propia normativa. Y yo creo que tú, la reflexión, Javier, has puesto, bueno, un punto de cordura y de conocimiento y de inteligencia. Me quedo con lo de las palancas, es decir, no desechemos todo porque el punto de partida es muy bueno, pero hay palancas que con el tiempo y ahora con el post-COVID y sí que convendría. Y es la coyuntura adecuada. Por eso nosotros teníamos la necesidad de plantearlo. Y lo de juntar las mesas yo creo que también. Ahora todo es muy complejo, las miradas han de ser poliédricas y es lo que comporta que podamos tener una cierta seguridad de atinar. Y luego, efectivamente, las puntualizaciones que has hecho en el puesto de trabajo, en los perfiles, en modernizar los sistemas de gestión y de puestos, la selección, yo creo que es un poco lo que ya está en el ambiente y que tú magníficamente has desarrollado. Pero Carmen, si te parece, Diana, como ha habido preguntas de personas expertas que tienen un nivel de conocimiento muy fino, yo creo que podríamos ganar todos si se la hacemos al profesor Cuenca. Sí, de acuerdo. Hay una serie de preguntas que tenemos en el chat. Vamos a ir dando respuesta a esas preguntas, Javier, y luego si hay alguna más, tenemos como 4 o 5, podéis ir levantando la mano y os vamos dando la palabra. Entonces, voy a empezar por las del chat. Silvia Pizarro pregunta: ¿qué diccionario de competencias aconsejáis utilizar para definir perfiles? ¿Puedes facilitar bibliografía al respecto? Y si podéis facilitar los links para acceder a los diagnósticos que has presentado antes. Pues con esto de las competencias, vamos a ver, porque yo creo que incluso hay que iniciativas de gestión de recursos humanos y diccionarios de competencias tenemos, así que yo conozca, pues tenemos la Diputación de Barcelona, que yo creo que fue útil. Tenemos la Junta de Andalucía, que trabajó diccionarios de competencias para perfiles de intermedios, perfiles base. Había alguna otra comunidad autónoma que me olvida que también estaba haciendo alguna cosa. Lo que ocurre con el tema de competencias, porque yo creo que, claro, con el mundillo de las competencias, y si pretendéis criticarlo, sabéis que cuando hablamos de competencias hay como dos realidades, ¿de acuerdo? Las competencias entre comillas, más funcionales, el tema funcionalista y la orientación más, por así decirlo, más psicologista. Ya adelanto que lo que mejor hay sobre competencias, yo creo que es literatura extranjera, ¿de acuerdo? Porque esa sería otra. Fuera de España, todos los sistemas de servicio civil, ahora entra el debate, pero todos los sistemas de función pública, ya sea Holanda, ya sea Gran Bretaña, ya sea Bélgica también lo tiene, y por supuesto los anglosajones, tienen sistemas estandarizados, diccionarios de competencias.
Ese sería, digamos, el magnífico proyecto que yo creo que podrían hacer a escala nacional o algún par de comunidades autónomas. Luego lo que no tiene sentido es que cada administración pública haga la guerra por su cuenta. Yo creo que habría que trabajar, y esa sería una prioridad de orden más técnico que no normativo, para hacer un perfil de la persona empleado público. Sí que podría ser una tarea común a institutos y escuelas de administración pública en compañía con el INAH. Pero en cualquier caso, por esto que decía de que la realidad no es la misma, y sin entrar mucho en cuestiones técnicas, que además yo creo que aquí vosotros estáis más duchos que yo, sí que es verdad, por ejemplo, que cuando el OCDE habla de skills, destrezas, está con un tipo de competencias que tienen que ver más con destrezas prácticas en el desempeño del puesto de trabajo. Por aquello que hace unos años decíamos competencias técnicas. Es muy habitual también cuando hablamos de competencias, ¿de acuerdo? Mucha gente, yo creo que le damos un enfoque, entre comillas, demasiado psicosocial. ¿De acuerdo? En cualquier caso, digamos que en fin, ahí hay... Esto convendría, digamos, yo tengo para mí el mejor trabajo de competencia, por ejemplo, y es un buen ejemplo, es el que tenemos en el ámbito de la formación profesional, están haciéndose trabajos magníficos, análisis funcionales a partir de destrezas prácticas, ¿de acuerdo? Básicamente deberían complementarse con, ahí sí, con lo que se llaman las competencias transversales, ¿vale? Y así resumido como tres tipos de competencias: la del puesto de trabajo, las técnicas, competencias de tipo transversal, las grandes competencias que dice que recogió Miquel Gorriti en un artículo suyo, y luego, por supuesto, también, donde yo creo que ahora nos apretó el zapato, que son las competencias digitales. Por ejemplo, a nivel de competencias digitales, la EFIAP de Murcia fue, digamos, algo que tuvo muy en cuenta en el IVAP valenciano cuando hicimos una oferta formativa. Tiene definidos un diccionario de competencias donde, digamos, define en términos de comportamientos y de intensidad de los comportamientos, digamos, las capacidades en materia de destrezas informáticas. Y a poco que pongamos en común, yo creo que merecería la pena. La duda la tengo porque aquí hablamos de competencias, claro, y esto es un poco propiciado por el legislador básico. Que si tú no defines puesto, no defines perfil de competencia, hablas de competencia y no dices qué es, pues en la práctica es inevitable que cada cual tengamos la tendencia de cada uno inventar su propio diccionario de competencias. ¿De acuerdo? Ese sí que es una patología hispano-española. Cuando levantas la cabeza y miras los temas comparados de función pública, lo que encuentras es un trabajo en común de diccionarios de competencias a nivel de administración central y luego para diversos niveles de gobierno. ¿De acuerdo? Pero si hay un trabajo que se ha hecho por algunas escuelas autonómicas e institutos de administración pública en materia de perfiles, me consta que el INAH ha trabajado cosas, creo que incluso una cierta común y una cierta orientación de poder coger como referencia favorecería mucho la aplicación a nivel de cada administración. En perjuicio de que el legislador tenga que hacer la suya. ¿De acuerdo? Porque sí que es verdad que los jurídicos nos dicen, cuando hablas de perfil de competencias, ¿de qué me estás hablando? Y luego digamos, hay que convencerlo. La parte más jurídica. Es legítimo, porque también, digamos, la parte normativa en nuestro país es la que te vale como medio para legitimarte. Es importante que el legislador recoja perfil de competencias, recoja la definición de puesto, de acuerdo con una definición que tiene que ver con ni más ni menos con los comportamientos asociados. Por lo que el artículo 20 de la ley llama conducta profesional. Pero esa parte tiene que hacerla. Ahora, no nos olvidemos. Luego viene la aplicación práctica. El nivel de administración local, comunidades autónomas y AGE. Esa aplicación únicamente podremos hacerla si nos tomamos en serio el que haya una definición normalizada y estandarizada, tanto de tareas de puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y algo hay hecho, el autónomo del País Vasco la tiene hecha, como sobre todo también de perfiles de competencias profesionales. Vale. Eso es una parte, por así decirlo, más técnica, más operativa, después de la reforma legal. Tenemos una intervención de Miquel Gorriti, que bueno, es una afirmación, no sé si él quiere comentar algo. Dice que en su día la comisión de expertos me pidió una definición de puestos de trabajo que di. Sé que en la negociación posterior dicha definición se excluyó, por lo que creo que no superó, como otras cosas, contenidos que sí quería dicha comisión. Esto es curioso. Sí, esto es curioso. A ver qué tú le das. Curioso, no, si porque... ¿Me oís? Sí, Miquel. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias ante todo. Buenas tardes, Miquel. A Javier y a Jesús por la iniciativa y a Carmen por la gestión de todo este tema también. Gracias. Bueno, a ver, esto es una anécdota. Yo estaba
un verano en la Sierra de Madrid, donde mi familia política tiene allí un sitio para veranear y tal, estábamos allá, me llamaron por teléfono Fernando Toña, que entonces era mi jefe, director de Función Pública a la sazón, y me dijo, me están pidiendo una definición de puesto de trabajo la comisión de expertos. Entonces, yo escribí una definición, se la mandé y sé que se la mandaron porque corroboré el tema con Rafa Jiménez Asensi y con Paco Longo. Pero después no apareció en el texto del EBEP. Y según comentó en una reunión que tuvimos en la Federación de Municipios de Cataluña, ¿cómo se llamaba el presidente de la comisión? ¿Cómo se llamaba el presidente de la comisión, Javier? El presidente de la comisión de expertos. Sánchez Morón. Miguel Sánchez Morón comentó que había bastantes cosas que habían desaparecido de su texto original. Y entre ellas estaba también la definición de puesto de trabajo. Lo que no sé es la razón, pero así fue. Pues como cosa curiosa, hombre, el texto del EBEP, yo me tomo la molestia de conseguir todos los trabajos legislativos. Es curioso porque entre la Plaza de las Cortes y la Plaza de la Marina Española, donde está el Congreso y donde está el Senado, digamos que se cayeron textos del proyecto de ley algunas cuestiones importantes. En la práctica, por ejemplo, sí que es importante la definición que tú propusiste de puesto de trabajo. Sí que está en el libro que hizo el grupo de expertos, que está publicado. Por cierto, digamos que diagnóstico, yo creo que ha envejecido muy bien, dicho sea de paso, excepto la parte de digitalización y la parte de jubilaciones. Sigue mereciendo la pena. Y hace una definición de puestos que lo curioso es que la han recogido todas las comunidades autónomas. Empezando por la valenciana en el año 2010, siguiendo por la castellano-manchega, la extremeña y la gallega. Es decir, hace una definición de puesto que algo así como el puesto de trabajo es un conjunto de tareas permanentes atribuidas por la organización para cuyo desempeño se requiere un determinado perfil profesional. Además, era una definición magnífica. Yo te lo digo, Javier, me acuerdo. Era conjunto, los puestos es un conjunto acotado de responsabilidades, que son las funciones, las cuales se satisfacen mediante el desempeño de tareas. Esto era lo que quería decir. Es decir, que un puesto de trabajo básicamente es el acotamiento de responsabilidades que alguien debe de asumir. Sí, claro, las responsabilidades, ¿cómo se transforman en eficacia? Mediante la traslación de la responsabilidad al desempeño, que lo hacen personas. Es decir, el puesto de trabajo nace como un acotamiento de responsabilidades, pero que se materializa mediante personas en desempeños concretos. Esa es la diferencia que es el núcleo gordiano nuestro de la diferencia entre la responsabilidad y la ejecución, entre la responsabilidad como función y la tarea como desempeño. Pues fíjate que yo le doy importancia, porque la desaparición de esa definición, yo creo que está también en la clave explicativa de por qué no se ha generalizado. Es decir, no tiene sentido que tú te limites a hablar en la práctica de promoción profesional de carrera horizontal, de que tengas 3 pilares, entre ellos, digamos, la promoción del puesto, de que hables de puesto y no lo definas, y que cuando hablas de, digamos, desarrollarte en el puesto sin necesidad de cambiar a través de la formación, no digas cuál es la formación que pides para poder progresar en ese puesto de trabajo. Yo creo que ahí está, en cierto modo, digamos, que el reproche que se le puede hacer al Estatuto Básico y que luego, en parte, las leyes de las comunidades autónomas han corregido. Pero que sería importante, si ahora hubiera que hacer alguna recomendación, aparte de, como decía también Rafael Jiménez Asensi, un artículo que acaba de salir ahora, que yo recomiendo vivamente, sigue siendo un gran diagnóstico, una gran batería de medidas, aparte de lo imprescindible que es la planificación a 5 años vista, yo creo que si queremos hacer carrera horizontal necesitamos que se defina también el puesto, por supuesto, pero también qué es el perfil de competencia profesional, el perfil profesional. Y sí que, como apuntaba alguien también, porque he visto en el chat que también te apuntaba, lo que no tiene sentido es que además, porque como también se sugería, elaborar modelos de competencias es un proceso costosísimo y caro. Esto pide a gritos economía de escala. Esto no puede hacerlo, digamos, un ayuntamiento ni una administración de cada medio. Esto es tarea de instituto y escuela de administración pública, del nacional y de los autonómicos. Desde luego, digamos, a partir de ahí sí, tratar de generalizarlo. ¿De acuerdo? Pues por ello, digamos que ahí diferenciaba 2 planos. El normativo, que sí que puede ayudar, ¿de acuerdo? Y luego la parte más técnica que tienen que hacer, digamos, a cargo de centros de formación. Y desde luego que los de función pública asumamos que cuando hablamos de RPTs, pues RPTs son puestos que contienen tareas, y que cuando hablamos de requisito de desempeño que dice la RPT,
estamos hablando de perfiles profesionales. De que es legítimo que esos perfiles profesionales anudemos destrezas y competencias. ¿De acuerdo? Porque es la clave de la gestión. Lo que no podemos seguir en este caso es por caminos. Efectivamente, digamos que por esa vía sí que ya podemos tener proclamas y reformas legales. Esa parte de la cosa. Efectivamente, yo creo que parte del problema está en esa omisión de la definición de puesto de trabajo. Muy interesante la reflexión que haces, Javier. Hay una intervención que casi me gustaría pedir al hilo de una pregunta que nos hacen aquí, porque creo que ya nos puede dar a lo mejor también otra visión complementaria, y le daría la palabra a Graciela, si es posible, si ella puede, porque ella trabaja en Argentina y trabaja con el tema de competencias. La pregunta que ella hace la voy a formular, pero o hazla tú, Graciela, directamente, si no te importa. Graciela. No sé si es que no está. Tiene el micro apagado. Graciela. Y es posible que la conexión transatlántica, porque ella está en Argentina, hazla tú y si puede incorporarse que la... Mira, te la voy a leer. Dice, hola, con respecto a los puestos de trabajo son dinámicos y desde hace más de 30 años, por ejemplo, en sistemas como el de Cantón debe ser alguna zona de Argentina, se evalúan periódicamente desde las jefaturas y los propios trabajadores los puestos y no solo los desempeños, ajustando tanto las descripciones generales como los perfiles consecuentes. ¿Qué opina de estos sistemas? ¿Sí? Sí. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, aquí hay un debate. Miquel Gurriti publicó en la revista El Consultor en los Ayuntamientos, había un monográfico sobre innovación en el empleo público. Yo creo que incitando, porque era un tanto, así digamos, picando, y hablaba de la desaparición del concepto de puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que eso también se indica. Es decir, si la definición de puesto de trabajo no tiene que convertirse en aquello que Longo decía, la visión defensiva del puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Graciela está incorporada. ¿Puede hacer ella matizar la pregunta? Sí, Sí, Graciela. Hola. Sí. ¿Me escuchan bien? Disculpen, se me había perdido la conexión. Sí. Lo que yo planteaba era el Cantón de Ginebra, un estudio que había hecho hace muchísimos años y que creo está vigente. Y en algunas empresas, yo en una época fui consultora de una empresa donde me desempeñaba antes de entrar en la función pública, y allí ya hace 40 años se hacía evaluación del puesto de trabajo, porque un buen trabajador incorpora funciones muchas veces porque hay un cambio tecnológico, porque hay un cambio, digamos, las organizaciones son mucho más rápidas que los sistemas normativos, y esta empresa, igual que la de Cantón de Ginebra, y me sorprendió la diferencia, la empresa después fue comprada por una gran multinacional, hoy es Procter & Gamble, esa empresa evaluaba ya hace cerca de 40 años, por un lado, el puesto de trabajo, y se veía con el jefe, la jefatura y el trabajador, que también acordaba o no si se habían incorporado esas nuevas tareas, y por otro lado el desempeño, que era diferente de la incorporación de nuevas tareas. Y lo que sí, digamos, el puesto, al reevaluar el puesto, porque podría haber, había una forma de conectar también en Ginebra la remuneración, que esto también tiene el sistema australiano, la remuneración con ciertas características de los puestos. Hay algunos puestos que miden por nivel de responsabilidad, por riesgo, o por, digamos, cierta rutinización que lo hace un puesto pesado. Entonces puede un puesto tener un cierto valor porque es demasiado rutinizado. Y tanto en la empresa, en el Cantón de Ginebra no sé, pero en la empresa, el desempeño no podía tener para el mismo puesto una amplitud mayor del 10% para no entorpecer el clima laboral. Pero sí se reevaluaba el puesto y se lo reclasificaba y se cambiaba todo el esquema de puestos con esa recalificación. En el caso de Ginebra, los trabajadores, en el estudio que yo había hecho hace mucho, no sé la vigencia actual, podían reclamar
hasta ante los tribunales del servicio civil si había estado mal reevaluado el puesto. Y ellos reevaluaban el puesto cada 6 meses, no, cada año, y el desempeño cada 6 meses. Y si uno va a un banco, o cualquier puesto de trabajo, yo recuerdo cuando, por ejemplo, el banco, tú ibas, la recepcionista, en determinado momento incorpora la tarea de destrucción de tarjeta de crédito, destrucción del plástico. Y la destrucción del plástico fue una incorporación de una tarea, ¿sí?, en el puesto de recepcionista. Digamos, hay una cantidad de tareas, las organizaciones son vivas. Y entonces a mí me preocupan los sistemas de puestos cuando no son vivos y no plantean sistemas de evaluación periódicos. Porque ese sistema de evaluación periódico lo que permite estadísticamente, si esto se junta en un sistema, es reevaluar el directorio de puestos, reevaluar el directorio de perfiles y reevaluar el directorio de competencias. Otro tema que a mí me costó en Argentina y nunca lo pude hacer realidad, fue el hecho de que hubiera un solo directorio de ocupaciones, como hay en Australia, que sea para la estadística, y no que el empleo público sea empleo público, porque en el empleo público hacemos de todo. Los hay técnicos en computación, los hay en la salud, los hay en la educación, hay de todo. Entonces, no dejar el empleo público, Australia tiene un solo directorio de ocupaciones, que sirve para fines estadísticos, para fines de inmigración, y para entender un poco el desempeño, que es muy general, y plantea el perfil, digamos, de esa ocupación con algunas definido el perfil por, digamos, la formación básica y por unas competencias o skills, está definido como skills, muy generales, como dice Javier, muy generales, ¿sí? De un directorio, tienen que ser generales. ¿Sí? Nunca lo logré en Argentina, cada tanto lo sugería y me decía, Graciela, ¿me lo vuelves a mandar? Y esto fue más o menos 15 años de lucha, nunca lo logré hacer entre ese concepto, y siempre queda el gris empleo público. Y los empleados públicos somos muy ricos y muy variados, y tenemos que estar mechados en toda la riqueza del empleo. Vamos a ver, el concepto puesto y el concepto perfil de competencias, porque aquí hay problemas. Más allá de, digamos, de la insuficiencia técnica del marco normativo, pero un poco lo que comentamos aquí. En la administración española, el concepto puesto de trabajo se implanta en el año 84, más allá de alguna prueba. Y en teoría, digamos que también se introduce el concepto puesto y también se deja libremente. Ahí habría también para remontarse acerca de por qué falta. Se dice que la gestión de personas se basa en los puestos de trabajo, pero aparte de que no se definen, no se da tampoco, digamos, ningún tipo de orientación al respecto. Pero sí que obliga, por ejemplo, a que cada administración defina sus puestos de trabajo y que cada administración, digamos, los valore. Y el sistema retributivo que tenemos a la función pública de este país, a los 3 niveles, estatal, autonómico y local, contempla la valoración de los puestos en función de circunstancias distintas, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad y toda una serie de cuestiones. ¿Qué es lo que ha fallado la administración española? Ha fallado que en este caso se ha hecho una visión muy ordenancista de lo que es el puesto de trabajo. Esa visión defensiva del puesto de trabajo. Para que se vea claramente, yo creo que todos nos hemos dejado pelos en la gatera. Yo recuerdo que cuando hicimos el informe de la Ley Valenciana de Función Pública, que también presidía Sánchez Morón, proponíamos que el legislador incorporara, para evitar el crecimiento del jardín, una tipología de puestos. Y se decía puestos base o de entrada, los puestos comunes, puestos singularizados y puestos de jefatura. Y a cada uno de ellos su propio perfil de competencias. Y hay que reconocer que esto se ha caído en la ley. Es decir, yo creo que en fin, no se ha incorporado. Hubiera sido importante. Porque hay que ser consciente que no es tanto un problema legal. Es decir, si un problema de técnicas, creo que tenemos de todo. La ley da un margen amplísimo. Contempla el sistema de puestos, te dice que tú lo valores, y la gente cobra en función del tipo de tareas que tiene, en función del nivel de responsabilidades. Sí que es verdad que la aplicación del sistema, con una lógica muy defensiva, muy de desconfianza, y muy juridificada, en la práctica, digamos que lo ha convertido en un callejón sin salida. Por eso alguien hablaba también es lo que contaba Miquel Gorriti, que yo creo que en materia de puestos nos referimos mucho, la desaparición del concepto de puesto, que yo comparto parcialmente, pero no completamente. Porque el concepto de puesto de trabajo hay que saber lo que supone. El concepto de puesto supone objetivar lo que una persona tiene que hacer. Si tú haces la gestión de recursos humanos contra unas tareas, que tú pones unas tareas porque tienes que prestar un servicio público.
Porque la administración española, antes del año 84, no teníamos un sistema de puestos, teníamos un sistema de categorías personales, donde la gente cobraba, lo que cobraba y lo que hacía, estaba desconectado de su propia realidad cotidiana. Y por eso se implantó el modelo de puesto de trabajo, un modelo para racionalizar. Lo que sí que habría que hacer es limitarlo. Pero yo el concepto de puesto de trabajo, con mucha flexibilidad, yo lo mantendría. Y ese concepto que, por esa visión organizativa y por esa visión, digamos, racionalizadora. Ahora sí, a partir de él y a partir de esas tareas, es cuando merece la pena, sobre todo cuando hablas de un punto de vista más ambicioso en materia de recursos humanos, sobre todo cuando hablas del modelo de progresión en la carrera, que tiene consecuencias retributivas también en nuestro país. Cuando que sea así, lógicamente tienes que tener el perfil de competencia. Pero claro, como apuntaba ahí alguna intervención, si no hay una mínima orientación y si cada administración pública, cada comunidad autónoma, si cada gran ayuntamiento tiene que elaborarse su propio diccionario de competencias, pues vamos apañados. Ya puede decir el legislador, digamos, lo que le dé la gana. ¿De acuerdo? No se va a implantar el modelo. No se va a implantar, aparte de la dificultad conceptual, es porque quien tenía que en este caso liderar esto, que son las grandes administraciones públicas, no lo han hecho. Ni le es exigible que cada uno haga la guerra por su cuenta. Lo cual no evita que encima se nos haya complicado la vida. Es decir, que haya administraciones públicas donde tienen sistemas de puestos y sobre el papel tienen también sistemas de carrera. ¿De acuerdo? Carmen. Mira, yo sí os parece bien, porque está relacionado, le daría la voz a Eva Navarrete y luego a Nico Pérez. Eva, porque creo que está relacionado con esto que estamos hablando. Ella habla de los sistemas tan costosos de competencias. Eva, ¿puedes tomar la palabra? Eva Navarrete. Ella dice, es posible que al determinar cada uno sus propios perfiles y diccionario de competencias se complique todavía más contar marcos de referencia comunes y, por tanto, poder normalizar su uso en las administraciones públicas. Eva. Hola, ¿qué tal? Hola, Javier. Hola, Eva. Bueno, Javier y yo es que hablamos mucho, es que somos vecinos, entonces, bueno, pues nada, como por continuar el debate de todos los días, bueno, sabemos que hay una dificultad importante a la hora de establecer un marco de referencia, porque yo creo que al final es lo que necesitaría el legislador, ¿no? Tú comentabas que cuando se habla de la cuestión de perfiles, pues claro, es una cosa que es muy difícil de aprender, ¿no? O es muy difícil de captar, ¿no? A ese nivel normativo. Tal vez ese marco tendría que ser mucho más elástico y flexible, no tanto un marco donde se especificara, pero me estoy a contarlo, se especificara con tanto detalle lo que podría ser una competencia profesional, no un sistema tan complejo como los que conocemos aquí. Simplemente, quiero decir que sabemos muchas veces que en el proceso, cuando se acaba de definir la competencia, el perfil es posible que haya cambiado, ¿no? O que sea necesario incorporar cuestiones que antes no se contemplaban. No tiene sentido que el año 2020, y ahí tengo la razón, cada administración pública, digamos que estaba acordando de otro ayuntamiento, que ha hecho un magnífico diccionario de competencias, que es el ayuntamiento de Manlleu. El ayuntamiento de Manlleu, que en este caso tiene 20.000 habitantes, relativamente cerca de Barcelona. Claro, aparte de que lo que significa el término competencia, destreza para cada uno, y por eso digamos que en este caso la norma puede orientar, yo creo que el año 2020 en la administración pública de un país desarrollado, cuando tú al mismo tiempo en la norma básica publicas o quieres propiciar la movilidad interadministrativa, no puedes pedirle a cada administración pública que haga su propio diccionario de competencias. Bueno, cuando se ve relativamente sencillo, y eso sí, porque el derecho se habla de derecho vinculante y también se habla de soft law, de los juristas, de derecho blando. En materia de competencia y en materia de puestos, simplemente pues aprueba repertorios, aprueba, digamos, normativa donde uno puede inspirarse y tener una referencia, propicia que la gente lo adapte. Eso es una cosa. Pero pretender que efectivamente cada ayuntamiento, cada diputación, cada comunidad autónoma elabore su propia edición de competencias, pues parece. Me he dado cuenta, por ejemplo, cuando he visto, hablando ahora de puestos de trabajo, cuando he visto la definición de los puestos de trabajo, la definición de tareas,
la taxonomía de tareas que tiene la Administración General del Gobierno vasco y no son tan distintas porque al fin y al cabo un empleado público, ¿de acuerdo? Parece mucho lo que hace un empleado público en la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo que hace la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? Yo creo que sería relativamente sencillo inspirarnos, de hecho. Yo siempre cuento que yo explicaba analista de puestos, que vi lo que habían hecho en el País Vasco, no costaría tanto en este caso, digamos, adoptarla como propia, impulsarla, porque más ahí en este caso tenemos una buena práctica. Lo mismo habría que hacer con el perfil de competencias. Como decir, que es un exceso de recursos. La cuestión distinta es que a lo mejor te ves impelido a adoptarlo porque hay una cierta presión, entre comillas, para implantar la carrera horizontal. En eso no hay que equivocarse. La carrera horizontal, que es la gran cosa, la progresión que tenemos aquí, tiene algunos pivotes. Tiene la formación, tiene la evaluación de desempeño y tiene, en fin, conforme se ha leído, la antigüedad. ¿Sí? Pero la formación no debería ser cualquier formación, debe ser la formación, como dice el legislador, la formación que requiere el mejor desempeño en el puesto de trabajo. Ahora, si yo no te he dicho a ti cuál es la mejor formación que yo voy a tener en cuenta, naturalmente tú puedes cogerte la formación la que quieras echar la carta. ¿De acuerdo? Cuando debería ser tu propia organización la que te dijera, mira, yo por razón de servicio público quiero que tengas y que profundices en esta formación porque es lo que yo priorizo. Y al mismo tiempo te la oferto. Te la oferto o bien, porque también hay que reconocer que es el aprendizaje no formal, ¿de acuerdo? O bien trato de certificar que tú tienes ese nivel de conocimiento y tú te lo aprendes por donde quieras. En cualquier caso, a partir de un perfil que yo he definido. Y luego, lógicamente, diccionario de competencias profesionales y definición de puesto de trabajo, yo puedo hacer una magnífica evaluación del desempeño. ¿De acuerdo? Evaluación de desempeño, lógicamente, está orientado al futuro. Está orientada a la mejora del desarrollo del empleo público, pero que tiene que estar referenciada en qué es lo que te exige el puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y qué comportamientos entiende la administración que son los más idóneos para asociarse a ese puesto de trabajo. Esto tiene que decirlo y tiene que gobernarlo, en este caso, digamos, la Dirección de Función Pública, ¿de acuerdo? Pero yo creo que a nivel que estamos, bueno, pues en la práctica hemos aplicado esa responsabilidad. No sé si me he pasado por el término. Yo, Javier, con esto que estás diciendo, yo quería traer aquí, José Manuel debe de estar por ahí, no sé si está, pero o Carlos Adiego. Realmente INAP hizo un esfuerzo con la Red de Escuelas e Institutos, de alguna manera señalar algunas competencias por grupos de perfiles profesionales. De hecho, se empezaron con los perfiles de administrativo, de secretarias de dirección. Y hay un trabajo previo hecho que no es puesto de trabajo a puesto de trabajo, pero sí es una agrupación de puestos. Entonces, a lo mejor, no sé si simplificaría, Javier, ir a esas competencias básicas y si eso sería un primer paso. El concepto de puesto está, digamos, la propia noción de agrupación de puestos. Y aquellos puestos que tienen tareas similares y que con tareas similares requieren perfiles parecidos también. Sí que es verdad que el INAP también tiene algunos perfiles de competencias. Yo no sé si yo creo que eran perfiles a partir de nivel 28, eso no sé también. Y sí que se empezó un trabajo muy interesante con el personal administrativo. Sí. ¿De acuerdo? Que más fue un trabajo magnífico y que yo sí que realmente, los que estamos en el grupo del INAP, tuvimos en cuenta para racionalizar la oferta formativa del personal administrativo. Para mí es un magnífico ejemplo. Claro, es una tarea que lo que había que hacer es profundizar en ella. Sí. La lógica es lo que estamos contando aquí. Digamos que tú desciendes al contenido en tareas de esos puestos, capaz de especificar cuál es el requerimiento de desempeño y conecta la formación con eso. Y de ahí sí que puedes incluso racionalizar y ofrecer una perspectiva de carrera, además motivadora, y que va la lógica, que yo se lo comparto, la lógica que decía el director del INAP. Es decir, la formación hay que propiciarla, hay que estimularla. Tiene que ser obligatoria llegado el caso. Tenemos una relación, los funcionarios, una relación estatutaria, incluso también el personal laboral, en virtud de la cual no nos pueden echar a la calle. Yo creo que ahí tiene que ir anudado un deber de exigencia. El deber de exigencia es que tú tienes que reconocer la inamovilidad, pero tienes un especial deber de formación. Y eso tiene que estar reconocido en la ley. Pero yo también, aparte de hacer la formación obligatoria, yo también lo que hago, porque es un poco, digamos, que hablamos de motivación, es estimular e incentivar la formación. ¿Qué formación incentivo yo? La que sea funcional para el servicio público.
era lógicamente, digamos, para tu crecimiento personal, pero aquella que te permite desempeñar mejor tu puesto de trabajo. En definitiva para lo que nos paga. Bueno, yo eso tengo que ofrecerla. Entonces, digamos, el significado del término legal, cuando decíamos que el término de perfil de competencias profesionales, sea cual el que se defina, es obligatorio para, digamos, para orientar la formación, la selección y la carrera. Vale, quedan dos palabras. Le voy a dar la palabra a Nico antes que a Antonio Calderón. Nico Pérez, ¿estás por ahí? A ver. Estoy, ¿me sentís? Sí, sí. ¿Nico? Sí. Ah, vale. Mira, bueno, buenas tardes, gracias por este debate. Un poco ahora yendo hacia atrás, sabéis que Diputación de Barcelona hacemos asistencia en recursos humanos a los municipios de la provincia. Estamos muy preocupados ahora por lo que es el relevo generacional. En este sentido sí que estamos haciendo una guía que estamos poniendo en práctica como prueba piloto en 3 ayuntamientos en concreto, para hacer estudio de edades, puestos claves y transferencia de conocimientos y cómo hacemos esta transferencia de conocimientos. Pero al mismo tiempo, ¿a quién le vamos a hacer esa transferencia? Necesitamos ese relevo generacional. Nos hemos encontrado, tenemos el 59% de municipios de la provincia tienen menos de 5.000 habitantes. No tienen las estructuras básicas, no los servicios mínimos que los dan, las estructuras básicas como es arquitecto, ingeniero, secretario interventor, ni tan solo. Con el añadido que muchos, en el caso de los arquitectos, que tenemos muchas sentencias ya que están anulando de pleno derecho aquello que hacen, lo que muchos ayuntamientos tienen, que es un profesional que le gira una factura, o te lo convierte en indefinido no fijo, que además tampoco podrá porque es laboral. Bueno, pues estamos intentando a ver cómo podemos captar ese talento joven. Vamos a las universidades, estamos yendo, y por ejemplo en arquitectura no saben ni que existe la función pública, ni que existe la salida. Cuando además le dices que es que hay unos temarios a los que hacer frente, cuando su forma de estudiar desde que entramos en Bolonia no es la memorística, tenemos que realmente encontrar la manera de un punto de inflexión en esa selección, y yo creo que tenemos que encontrar la manera de que la formación que damos a los empleados públicos, por eso me ha interesado el concepto que me ha parecido entender que decías, Javier, de interesados, no solo empleados, pero a ver cómo podría encajarse cuando tenemos que buscar un abanico amplio del joven talento. Nosotros ahora porque nos centramos, Diputación en este caso, en hacer un proyecto para ingenieros, arquitectos a través de los consells comarcals, porque los municipios son tan pequeños que tampoco tienen para tener la figura en una jornada, ¿no? Y la Secretaría de Intervención, que sabéis que es que ni siquiera hay para cubrir suficiente ni por acumulación. Pero el problema no está en cómo tú puedes hacer ofertas públicas, puedes hacer convocatorias, pero es que no se presentan. Porque estos jóvenes, fui a arquitectura, les explicamos que había el arquitecto municipal, un gran abanico y una posibilidad de profesional, y bueno, no sabían el qué, y entonces intenta explicar que además tienen que estudiar, si aún le dices el municipio, en los órganos de gobierno, el alcalde, porque tiene que elevarle pues, una licencia al alcalde o al plenario, si es un planeamiento, etcétera, aún pueden un poco entenderlo. Cuando le dices que ahí tiene que entrar la Constitución, la corona, etcétera, eso no lo entiende nadie. Y si hay que pasar por esos 90 temas, o los que sean, por lo menos que esto sea como en una segunda fase, y cómo le podemos abrir la formación a este potencial aspirante al empleo público, sin que sea discriminatorio, ¿entiendes? Es decir, claro, nosotros recibimos fondos que son para la formación de los empleados. No sé, creo que aquí hay un campo que hay que explorar para que ese joven pueda acceder a la función pública. Es porque me ha parecido interesante lo del empleo público y personas interesadas. Y realmente hay una dificultad y una
manera de estudiar de hace muchos años con Bolonia no es la que teníamos nosotros, añadido a que no ha habido ofertas públicas, que cuando entramos nosotros en la administración, cada año había oferta pública, por lo tanto decías, bueno, el año que viene me presento, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente. Y no, por lo que decías, el tema de relevo generacional, este es un tema que preocupa. Porque yo creo que no estamos planificando. Otro ejemplo, cuando el año, por ejemplo, 16, hicimos el plan, tuve ocasión de participar con otros compañeros, el plan estratégico de recursos humanos de la Generalitat Valenciana, salía en el año 16 que en 10 años, es decir, el año 26, jubilaba la inmensa mayoría de los 800 TACs que tiene la Generalitat Valenciana. Claro. Los 800 TACs son, en fin, jefes de sección, servicio, subdirectores generales y secretarios generales administrativos. Imagínate en términos de conocimiento la pérdida que puede ser eso. ¿De acuerdo? No, pues hay que ver, como tenemos un conocimiento como el que tenemos, lo que está costando reponer en la propia comunidad autónoma. Y eso por no contar, hay ahí algún cálculo, en fin, Carles Ramiro hablaba de cerca de 1 millón de empleados, yo creo que yo rebajaría la cifra, pero sí que los próximos 10 años, bueno, pues digamos que se va a producir unas vacantes por jubilación de cifras favorosas. Y eso hay que ponerse las pilas. Yo proponía, por ejemplo, que sí, que la oferta de empleo público, que yo creo que la configuración habitual está periclitada, no puede seguir siendo anual. Es decir, la regulación que tenemos de planificación de recursos humanos tiene que incluir la oferta de empleo público. ¿De acuerdo? Y hay que obligar a que de alguna manera, quien pueda, que está en otra batalla, haga diagnósticos y previsiones a 4 y 5 años. ¿De acuerdo? Tanto de jubilaciones como de servicios públicos. Luego estás hablando de un tema que es aquellos ayuntamientos menores de 5.000 habitantes. Esta es otra historia. El mundo local es otra historia. El mundo local, yo creo que mantenemos una ficción que rige la Constitución, el Estatuto Básico de las leyes. El mundo local no es así. ¿De acuerdo? Y no hay política de recursos humanos ni puede haberla. Ni puede haberla, claro. Ni puede haberla. Y bueno, ahí había también, bueno, yo en cierto modo digamos que a mí me esperó muchísimo, lo que decía el propio profesor Jiménez Asensio, cuando hicieron un libro verde el año 2011, acerca de la cuestión de las diputaciones, proponía que fueran las diputaciones las que crearan agencias provinciales de empleo público. Y por la propia economía de escala, la selección y la carrera únicamente puede hacerse a escala provincial o autonómica o comarcal, como sea, pero no al nivel de cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento tiene que prever, identificar su necesidad y al mismo tiempo, ojo, cada ayuntamiento tiene que definir su tribunal. Pues en fin, yo creo que, como dice el castizo, larga la fiada. Imposible. Aquí, si me permites, nosotros sabes que les hacemos a los ayuntamientos las bases, les procuramos vocales para los tribunales, porque tenemos esta línea de asistencia, y piensa que hay otro inconveniente que ya tenemos. Ya hay quedan cada vez menos funcionarios para formar parte de esos tribunales, porque sabes que no podemos tener ni interinos ni temporales. Pues ya estamos empezando a tener dificultades. Diputación, que tenemos 4.000 empleados, para en determinados tribunales poder enviar vocales. Y las bases, por descontado, no la pueden hacer los ayuntamientos, se las hacemos nosotros. Pero... Ya, Nico, por entrar en tema jurídico. Yo soy de la teoría, porque ahora, digamos, es probable que volvamos a entrar en otra crisis, espero que no, y veamos algún tipo de consolidación fiscal. Pero yo, digamos que, yo creo, además, también yo puedo decirlo en Barcelona, yo creo que estamos asistiendo al canto de cisne del modelo de selección que conforme tenemos. En la práctica, la selección de entidad por entidad, donde un organismo semi-amateur tiene que seleccionar gente, yo creo que estamos en el canto del cisne. Porque cuando ahora habíamos empezado a hacer selección, nos habíamos dado cuenta de que la opinión pública y el nivel de exigencia era muy distinto. Y la gente no quiere formar parte de tribunales. Pero nos hemos encontrado con que, primero, desde el año 2016, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la práctica, pero que como buen criterio, se ha cargado un principio que se llama el principio de discrecionalidad técnica de los tribunales. El nivel de trabajo de tú justificar las notas que pones, y por qué me pones un 5 y por qué, Nico, le pones un 6, no es un trabajo, digamos, habitual para gente que casi coge de la pechera y lo metes en el tribunal. Si a eso le añades las exigencias de las leyes de transparencia, yo creo que en la práctica no vamos a encontrar a nadie para formar parte de órganos de selección. Y aquí siempre echas en falta, como está el resto de la Europa desarrollada. Diga, ¿cree usted órganos permanentes o semipermanentes? ¿Qué algún precedente tenemos también? A nivel estatal, el IDAP, la Comisión Permanente de Selección.
que es la base para darle una cierta seguridad jurídica, un cierto aprendizaje a quien tiene que serlo, y con toda la transparencia y la garantía, pues en fin, la garantía de los principios de mérito y capacidad a escala provincial o autonómica, como se quiera, ¿de acuerdo? En fin, yo... Luego lo que decías también de abrir que es un tema, se escapa de la parte que tenemos aquí, tampoco me resisto, debemos hacer alguna referencia. El tema de que la obsesión que se tuvo de favorecer que personas que no fueran funcionarias pudieran acceder a la formación. Vamos a ver, esto no es una idea mía. Hay un catedrático de Derecho Administrativo, que yo estudié hace muchos años, que es Ramón Parada, que decía, yo creo que de manera muy gráfica, que la administración española es la única que se permite el lujo de cuando selecciona personas decirle, bueno, aquí tienes los 90 temas, te los estudias y cuando los sepas vienes para acá. Ni el resto de función pública, en la función pública continental, ni siquiera la francesa funciona así, ni tampoco la alemana. Y tiene pruebas competitivas, tiene pruebas de conocimientos muy generales, pero luego está conectada la selección con la formación, luego te forman ellos. En Alemania, tú te vas a Speyer, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en Francia, y Gran Bretaña eso es otro sistema. En España tenemos un modelo, es decir, para grupos A1, el de los 90 temas, que yo creo que, en fin, que está llamado, aparte de los problemas que tienen los tribunales, en la práctica tiene problemas de sesgo, de igualdad en el acceso a la función pública. Yo en la facultad tengo muchísimos alumnos muy buenos, a mí me duele, que cuando acaba la carrera te viene a decir, ¿qué puedo preparar? Tú dices, hombre, tú estás orientado al servicio público, pues prepara. Mucha gente que te dice, primera cosa, yo no estoy acostumbrado, porque me he sacado una carrera de manera brillante, como tú decías, con el sistema de Bolonia, ¿de acuerdo? No me puedes pedir ahora que yo me aprenda, me meta entre pecho y espalda 90 temas, o B, también te dicen que su familia no puede permitirse el lujo de estar 3 años pagándole un preparador, porque además tenemos un sistema que es perverso. Esto es muy difícil de romper. ¿Cómo lo romperías? Hombre, yo creo que siendo posibilista como soy, pues alguna experiencia hay. Yo sí que estoy convencido que la prueba de conocimientos no la vamos a poder quitar. Lo que sí que puedes es minimizarla. Y también hay experiencias interesantes. Por ejemplo, en el caso que conozco de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, han editado el temario de policías y bomberos. ¿Eso qué significa? Yo puedo comprarme el libro y yo me lo puedo preparar y yo ya conozco el temario. Yo siempre cuento como ejemplo también lo que hizo la Dirección General de Tráfico. Tráfico tiene publicado en su página web del portal de Internet los temarios para acceder a los grupos A1, A2, C1 y C2. Y los tiene más definidos cada tema con 20-25 páginas. Porque es que párate a pensar, cuando tú pones 90 temas, para cada ayuntamiento, para cada diputación, tú pones los temas que te da la gana, con la extensión que te da la gana, y para que cada uno se busque la vida por su cuenta. Una manera probablemente sería esa. Digamos, proceder a estandarizar temarios. ¿De acuerdo? Porque yo sí que estoy convencido que el sistema de oposiciones va a ser muy difícil que lo quitemos. Lo que sí que puedes hacer es minimizarlo. ¿De acuerdo? Y tener claro que, evidentemente, bueno, pues tú tienes una primera prueba tipo de conocimientos, luego hacer como he hecho a presencias locales. Pruebas prácticas, pruebas de destrezas, ¿de acuerdo? Pruebas situacionales. Ahora, si tiene que hacerlo con menos gente, sobre todo quien tiene que hacerlo, no son tribunales como lo que estamos viendo. Javier, ahí te las voy a leer ya porque ya vamos casi, a ver si podemos acabar a las 6. Hay 2 intervenciones en el chat que te voy a leer juntas y Antonio Calderón luego si quiere que intervenga. Carlos Suso plantea cómo se conjugan los puestos y perfiles con la flexibilidad que se plantea como imprescindible y la gestión por objetivos. Eso Carlos Suso. Un poco la relación entre, bueno, cómo flexibilizar y cómo coordinar esto con una gestión por objetivos. Fernando Fariña dice, enhorabuena y gracias, Javier, por la ponencia en los comentarios. Solo una aportación con respecto a la formación. Es un aspecto clave que necesita cooperación interadministrativa que permita equilibrar contenidos y disponer de modelos de evaluación sobre su impacto y el valor añadido en la mejora de la prestación de los servicios públicos. Te las he leído las 2 juntas para que tú, bueno, pues respondas conjunta o algún aspecto de ellas. Y con lo que proponía Carlos, yo creo que ahí, además son 2 preguntas, con afirmaciones que, como provienen de gente que con nosotros está siempre a pie de obra, pues yo creo que cada uno en su nivel pone el dedo en la llaga. Vuestro trabajo, yo antes lo decía, no puede convertirse en un blindaje del contenido en tareas del empleo público que ocupa la oposición.
Algo de eso decía el Estatuto Básico en su artículo 73.2, cuando dice, hombre, sin perjuicio de las tareas que tú tengas atribuidas, por razones del servicio pueden encargarte otras. Pero para llegar a ese punto, pues hombre, para llegar a ese punto yo creo que hay que dar una revisión. El tema puesto de trabajo, yo creo que hay que simplificar la tipología de puestos de trabajo. No tiene sentido que tú vayas a una administración, en fin, provincial como es la mía, por hablar de la Diputación de Valencia, y que, por ejemplo, para 1.300 empleos públicos tengamos 140 puestos de trabajo. No hay 140 puestos de trabajo distintos. Hay que hacer puestos más flexibles, ¿de acuerdo? Hay que hacer, por así decirlo, puestos tipo. Y hay que trabajar mucho el concepto de puestos tipo. El puesto tipo tiene que ser, digamos, puesto tipo es aquel que ejerce las tareas propias del cuerpo, luego tienes algún tipo de puesto singularizado, y luego tienes puestos de jefatura, aquel que realmente sea jefe. Lo cual nos lleva también a que esa vertiente hay que trabajarla. Ahora, eso es una cosa, y también tengo que decirlo que conforme lo ven los jueces, con la sentencia que estamos viendo últimamente, yo sí que soy un poquito más pesimista. ¿De acuerdo? Sí que estoy convencido de que los puestos hay que flexibilizarlos, pero sí que, en fin, hay una cierta sensación de estar bajo sospecha. Con algún abuso, pero ahí va a ser difícil. Y sí que es difícil porque yo creo que es casi un rasgo cultural que trascendamos lo que esa visión del puesto como compromiso entre y el cual no me pide mucho más. ¿Qué habría que hacer para evitar eso? El legislador puede ayudar, puede configurar las relaciones de puestos con un punto de vista más flexible. Pero yo creo que nosotros mismos tenemos que ver el puesto de trabajo con una mirada distinta. Javier, hay una mano Antonio, que le he dicho que le voy a dar entrada, que lo he dicho hace un rato. Antonio, no sé si quieres formular alguna pregunta. Sí, buenas tardes, ¿no? ¿Se me escucha bien? Buenas tardes, Antonio. Me alegra verte por aquí. Javier, nada, simplemente yo quería decir 3 cosas muy breves. La formación es un tema fundamental y la normativa estatal que tenemos desde el año 2015 no es la mejor de las maneras de poder formar a los empleados y empleadas públicas en el ámbito del Estado. Y esa es una cuestión que afecta a todo, a la carrera horizontal, a la evaluación de desempeño, a la formación, a la exigencia de la profesionalidad. La siguiente cosa, que creo que también es interesante plantearla, y lo ha comentado Javier antes, los convenios de reciprocidad entre administraciones. Cuando se hizo el EBE, la comisión en su momento se quedó con el compromiso en el primer modelo del EBE de que se iba a intentar hacer un catálogo de categorías o de colectivos, porque bueno, todos y todas lo sabemos, en la Generalitat Valenciana, por ejemplo, yo soy funcionario de la Generalitat, pues en instituciones sanitarias, auxiliares de funciones administrativas de instituciones sanitarias, en la Generalitat, auxiliares de gestión, en el Ayuntamiento X, auxiliares administrativos. O sea, si esos principios básicos no se unifican, es muy difícil luego hablar de competencias o hablar de... Quiero decir que hay cosas que son importantes y necesarias, pero primero, desgraciadamente, yo lo que pienso desde mi modesto punto de vista es que hay que asentar muchas cosas que aún no están asentadas. Para eso, Tony, hay un trabajo técnico previo imprescindible. El tema de los convenios de reciprocidad. Habrá convenios de reciprocidad si probablemente hay comparación de puestos de trabajo entre tu administración y la mía. Para eso, probablemente, el que tiene que ponerse las pilas es, en primer lugar, el que tiene la manilla legislativa, que es la comunidad autónoma, que yo creo que en esto tiene que hacer un trabajo serio. Y también, en parte, quien, hombre, no tiene la manilla legislativa, pero tiene los recursos, que son diputaciones provinciales. Pero habrá movilidad interadministrativa, efectivamente, en la medida en que haya comparabilidad entre los sistemas de personal, que ahora mismo no la hay. Por eso, digamos, la apelación a que alguien se asuma, y en esto tienen que ser institutos de escuelas de administración pública, ¿de acuerdo? El empezar a generalizar más el tema de perfiles de competencia. Y así empezaremos a transitar ese camino por la vía de hecho. Tengo que decir que Tony, aparte compañero, gran compañero, los 2 años que estuve en la Generalitat, coincidíamos mucho en posiciones diferentes de la mesa, ¿verdad? Ya me gustaría que hubiera la misma sensibilidad y la misma que demostraste. En fin. Gracias, Javier. Y la última cosa que quería decir es el tema de la transmisión del conocimiento. Porque precisamente tú lo has dicho, la edad media del personal empleado y empleada pública está por encima de los 56 años. En los próximos 8 años va a haber una falta de efectivos impresionante. Y eso, que sé que es un esfuerzo que habéis hecho desde hace tiempo, veo que sigue estando pendiente y que no se está tomando con la suficiente importancia que eso tiene. Y
Pues Yo nada creo que que serían decir. esas tres cosas, bajo mi punto de vista, y acabo, Javier, cuestiones que hay que asentar para poder seguir avanzando con todo lo demás. Gracias. Ahí al respecto nada que decir, Tony. Es un tema crítico. Yo me consta que preocupa, pero yo creo que habría que dedicar recursos. Al final hay un tema también, al final siempre y tú y yo hemos hablado, que es la debilidad de las unidades que se encargan de esta cuestión, es decir, de la debilidad de las escuelas de administración pública o de la propia debilidad de las unidades que se ocupan de función pública. ¿Qué te voy a contar? Bueno, yo creo que ya sí que es tiempo de ir acabando. Yo la verdad que agradecer, Javier, el esfuerzo de preparación de esta charla, agradecer la interlocución tan estupenda de todas las personas que habéis participado en el debate. Yo creo que ha sido muy rico. Es decir, han aparecido como siempre, me ha gustado mucho, Javier, lo del sobrediagnóstico. Es decir, llevamos tiempo ya sabiendo todos cuáles son todos nuestros problemas y deberíamos de centrarnos más en las soluciones. Yo creo que aquí se han apuntado algunas, se ha apuntado por parte de Javier y por parte de todos. Es decir, parece que todo el tema de definición de perfiles, definición de puestos, desde la flexibilidad. Y además habéis apelado a que esto debe ser un trabajo conjunto de todas las escuelas juntas, no puede ser un trabajo individual. Es verdad que hay perfiles que se pueden agrupar y en eso podemos estar de acuerdo todas. Entonces yo creo que eso es algo que a lo mejor deberíamos de empezar a hacer, no solo a decir que tenemos el problema, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy interesante. Yo te lo agradezco muchísimo, Javier, como tú sabes, y bueno, con un conocimiento, en Andalucía estamos elaborando la ley de función pública. Y desde luego a mí sí que me ha resultado muy, muy útil muchas de las cosas que has aportado, Javier, y las personas que habéis intervenido. O sea que... Es que hay muchos ojos mirando y fijándose en lo que estáis haciendo. Sí, pues a ver, Así que ánimo. Vamos a tener que hacer un buen bordadito, pero ya, bueno, sabemos que aquí hay una comunidad a la que podremos acudir. Jesús, Diana, no sé si queréis decir algo de cierre. No, yo simplemente volver a agradecer a Javier su preparación, su tiempo. No solo ha sido hoy, sino han sido las previas, y es de agradecer, porque es un debate que yo creo necesario, que ahora es una coyuntura interesante, explorarla. Estamos en un momento todos de reflexión de todo tipo, y era un ámbito que es el motor, la palanca, el aprendizaje que tiene que acomodarse a la nueva organización. Y yo creo que tenemos que mover ficha. Y los que tenemos la posibilidad de empezar a moverlo, pues es nuestra obligación. Es decir, yo creo que cuando lo planteamos en el ámbito de la comunidad de formación, pensábamos, no podemos estar alejados de este debate. Debemos de fomentarlo en la manera, y con grandes expertos, Javier, como tú, yo creo que nos ha servido mucho. La presentación que nos has hecho la vamos a colgar y vamos a generar el postdebate ya más reflexivo. Yo con esto llamo a Carmen, a Diana, para comprometernos a llevar un resumen destilado que tú podrías también luego leer para ver si estás de acuerdo, y pedir la participación para que queden las grandes líneas concentradas, que están muy claro, pero ya para convertirse en algo más propositivo, como decía Carmen, no tanto ya de diagnóstico, sino vamos un poco a incidir en aquello que es necesario cambiar. Muy bien, pues hombre, muy honrado por haber participado en esta comunidad de formación, porque además, como dije antes, os seguía. Y además me alegro muchísimo de ver que como participado, en fin, colegas. He visto. Además, incluso hay que decir aquí que el término sobre diagnóstico es de Miquel Gorriti. Es un término muy chulo. Yo creo que somos una red de gente que en fin, ojalá nos dejen, digamos, funcionar y hacer estas propuestas abajo arriba. En cualquier caso, yo creo que merece la pena. Bueno, pues nada, despedimos la